Hola y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión nos encontramos visitando un gran complejo arquitectónico compuesto por casona e iglesia. Esta peculiar edificación tiene sus inicios en el siglo XII y ha ido sufriendo varias ampliaciones, llegando a su mayor esplendor en el siglo XVIII. Y hemos encontrado esta entrada. Ahora miraremos por dentro qué tal está. Campanario. Como podéis ver, esta sería la entrada. Los escalones de pura piedra. Entramos. Pues ya estamos dentro. Un lavadero. Ha sufrido tiempos mejores. Y empezamos por la izquierda. Es pura roca. Intentaré buscarle información, como siempre, y ponerla al final del video. Tal cual se los iremos narrando y al final del video pues les pondré más información. Es muy bonita. Su mayor riqueza provenía del cultivo y la explotación de viñedos, cosa que hemos ido constatando al observar los enormes toneles y depósitos encontrados en sus bodegas. Aquí hay otro subterráneo o bodega que ahora bajaremos y lo miraremos. Una especie de pozo aún conserva su puerta con su cerrojo. Intentaremos bajar por aquí. Continuamos a esta zona. Mirad que lo que encontramos aquí es una pasada. Una enorme barrica de vino. Realmente son dos. Son enormes, parecen casas. Las cercos están vacías. Y salimos a este patio que lo habíamos visto anteriormente. Y otra barrica de vino.
está colapsado completamente, pero no deja de tener su encanto. Pues aquí vemos las barricas de vino. Les haré otro plano de lo que eran estas bodegas. Enormes. Son tan grandes que parecen una habitación. Preciosas. Continuamos. Vemos aquí más escaleras que suben a otra área que ahora miraremos. Es un sitio muy grande. Una abertura por aquí que también observaremos. Unos lavaderos. Estoy mirándolo con vosotros en primera persona. Restos de vasijas de combustible que usaban aquí. Los horcones para poder colgar algo. Y estos lavaderos. Resulta que he visto restos de pieles. No sé si aquí se ha hecho algo más. No me detengo mucho porque le tengo mucho amor a los animales y estas cosas no me gustan. Zona de aquí a lo que sería la primera planta de este sitio. Está en un sitio muy apartado, como normalmente están estos lugares. Hemos llegado a este pequeño salón, o grande, porque hasta armarios empotrados tiene. Precioso. Precioso. Esa ventana con esos muretes para sentarse y apreciar las vistas. Continuamos el recorrido porque es muy grande este sitio. Aquí sería un sitio donde iría algún santo o patrón de la casa. Y aquí posiblemente un candil en esta zona de esta puerta. Continuamos. Seguimos. Habitaciones completamente desnudas. Se ve que lleva bastante tiempo abandonado. Estos orificios no sé lo que son, porque estamos en la planta de arriba. Esta habitación aún conserva el empapelado. Habitaciones diáfanas, pero no por eso no dejan de ser bonitas. Aquí están mis compañeros también acompañándome en esta aventura. Otra zona. Esto sería a lo mejor un pequeño lavabo, que ya no queda nada. Vamos con mucho cuidado porque ya veis
Ha colapsado mucho el techo y el sitio como tal, pero no deja de tener su encanto. En la última planta de este sitio, que no hay mucha cosa, pero no deja de ser interesante. Y por aquí el suelo se ha caído. Continuamos. Como dato curioso, se dice que durante la Guerra Civil Española sirvió de base estratégica y avituallamiento para el ejército republicano, pero en este sentido no existe documentación que avale esta información. La iglesia por fuera. Ahora la miramos. Aquí veis una placa conmemorativa y menciona el año 1749. Imaginad los años que tiene esto. Y entraremos por aquí. Su iglesia de estilo románico fue consagrada en el año 1133. Actualmente se encuentra anexa a la casa a través de un intransitado pasillo. Una cruz templaria. Imaginad los años que lleva esto. Un posible altar de algún santo. Me acerco un poco más. Esto aquí es una especie de armarito que a lo mejor guardaban útiles. Y de frente tenemos el altar vacío ya. Pero no deja de ser, para los años que tiene, muy peculiar. Muy peculiar. Ahora me acercaré un poco más. El vino y la consagración para después de la misa. Otra pequeña hendidura también. Y dibujos del altar. Una antorcha, ahí iría a lo mejor una antorcha. Y continuamos por aquí. Aquí hay una fecha, no sabemos qué significa. Y esta zona, que a lo mejor se cambiaba el padre o algo. Y continuamos. En la zona del altar nos sorprende una cruz pintada con una calavera al pie. El significado es que Cristo murió en un monte llamado Gólgota en griego, traducido en arameo Monte Calvario o en castellano Monte de la Calavera. Lo que no sabemos es el significado de las siglas que aparecen en lo alto, LNAI, porque normalmente en estas cruces aparece el monograma INRI, que se traduce como Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Al costado encontramos esta sepultura. Que lleva muchos años aquí, por supuesto.
sobre el misterio de la tumba vacía que hemos encontrado al costado de la iglesia, nos hace pensar que perteneció a la señora de la casa y que fue enterrada allí en 1781. Lo más seguro es que al quedar la iglesia abandonada, sus restos fueran trasladados al cementerio cercano. A principios del siglo XX, la iglesia queda en desuso debido a la construcción de una capilla en una fábrica cercana, trasladándose allí los servicios que durante tantos siglos se ofrecieron dentro de sus paredes. A la vista exterior de este invaluable tesoro histórico y arquitectónico le decimos adiós. Esperamos que hayan disfrutado de esta aventura, así como lo hemos hecho nosotros, y le damos las gracias. Hasta la próxima. Si te ha gustado el fotoreportaje, dale like y suscríbete. Gracias por hacernos crecer.